A mí me gusta mucho la idea de que el mercado desecha todo aquello que no funciona, todo aquello que no da buenos resultados, que no tuvo fines prácticos, un producto que es malo, que la gente no consume, que la gente no quiere creer en él. Pues me gusta esa idea de que el mercado pudiera revertir muchos desajustes. Sin embargo, pues vemos que en nuestro mundo hay grandes acumuladores de capital que le siguen apostando a ideologías o a doctrinas deletéreas, entre las que podemos encontrar, por ejemplo, el marxismo, que está más que refutado como una fuente inagotable de conflictos, pobreza y opresión. Y vemos que esas fortunas inmensas, que están muy desvinculadas de la realidad, que siguen controlando el monopolio de la impresión del dinero, pues pueden seguir fomentando de miles de formas una doctrina que no va a conducir a algo necesariamente favorable. Hay incluso cosas que yo no puedo comentar que realmente no tienen sustento científico y que en la actualidad están dejando como productos milagro ganancias por billones de dólares. Y ante la amenaza también de poder privarnos o afectar nuestros derechos y libertades. Entonces, pues hay distintas ideologías, teorías pseudocientíficas que siguen teniendo poder porque se han abierto un espacio en medio de una población que no tiene un pensamiento puramente lógico. El hombre también es mucho de irracionalidad. El hombre está abierto a muchas creencias, a muchos afectos y fobias, rechazos irracionales que también existen, a muchos prejuicios, a muchas pseudo tradiciones primitivistas y a muchos complejos también, muchos complejos, traumas. Entonces el ser humano tiene un porcentaje quizá, o no todos los seres humanos, vamos a decir, la gran mayoría de los seres humanos no saben organizarse o regir su vida conforme a su realidad, sino más a sus prejuicios y creencias. Y la ideología de género, pues ahí se ha abierto un paso, se ha abierto un camino muy fácil. La ideología de género es una cosa bastante extraña, porque por ejemplo yo podría hacer muchas teorías, deducciones lógicas a partir del comportamiento o las actividades que son distintas entre un hombre y una mujer. Podría hacer generalizaciones de su comportamiento, de sus necesidades conforme a la edad, ingresos, credo o asociaciones que pueden estar frecuentando, la literatura que consume, los gustos que puede tener. Pero la ideología de género no evalúa una base, vamos a decir, más objetiva como el sexo. Y probablemente ni siquiera quiera aceptarlo, por el temor a renunciar a su creencia destructiva sobre que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Un igualitarismo malentendido que no acepta el sexo como una realidad, como una base fundamental del ser humano, de la organización social, sí, pero por una base objetiva. No porque el hombre haya determinado que la mujer tiene que tener determinadas obligaciones o determinados roles. La ideología de género centra toda su atención en la promoción de una creencia social como distintas denominaciones inventadas para categorizar una construida o una malentendida identidad. O sea, la forma en la que una persona se presenta al mundo. Que existe en esta categoría, pues van a decir que siempre el hombre heterosexual va a ser el opresor, y los oprimidos van a ser las mujeres, y peor, dicen ellos, las mujeres lesbianas o los hombres homosexuales van a figurar como figuras de oprimidos. Entonces, ya desde ese momento que se establece esa categorización, pues va a distar mucho de la realidad. Porque hombres con estas características que ellos les dan como privilegiados, pues entonces estaríamos hablando de personajes que nunca tienen una situación de vulnerabilidad. Y cuando se analizan los datos objetivos, las estadísticas, pues te encuentras con que la mayoría de las personas que sufren
de violencia, pues han sido hombres. Ahí se despliega una amplia variedad de argumentos que no son más que justificaciones para tratar de remendar este disfraz tan malo que es la ideología de género, un disfraz con pretensiones meramente superficiales de intelectualismo. Entonces, todo lo que es perspectiva de género lleva a pensar de una forma muy desvinculada de la realidad, o mejor dicho, de realidades que pueden afectar con mayor peso o modificar la vida y conducta de las personas, o de grupos de personas, o de células familiares. Que también la ideología de género no evalúa las cosas conforme a familias, a organizaciones familiares o a células familiares, sino únicamente con perspectiva a individuos. Entonces, pues al desvincularse de la realidad, se enfoca puramente en nominalismo y conceptos. Este nominalismo muchas veces dista mucho de lo que nosotros podemos estar viendo claramente. Nosotros podemos estar viendo una persona y definirla de una forma más correcta, una forma más real, más objetiva que otras personas pueden compartir con relación a quien estamos viendo, con relación a quien estamos viendo y lo que hace. Cuando nosotros encontramos a un hombre diciendo que se cree una mujer y le vemos todas las características masculinas, nosotros sabemos que está mintiendo. Sabemos que por alguna extraña circunstancia, pues él se quiere declarar de esa forma, pero no es así. Y que no es sincero porque se trata de presentar como algo que no es. No es la expresión ni siquiera del deseo de un hombre que, por los motivos que fuere, nos estuviera diciendo que le hubiera gustado nacer mujer o que le gusta vestirse de mujer en la actualidad, sino que nos está declarando que él quiere ser aceptado como una mujer. La ideología de género dice que nosotros no podemos rechazar eso porque él lo está declarando y basta más con su palabra que eso es lo que es. Por eso les digo, es una desvinculación completa de la realidad objetiva, de las cosas verificables. Y si esta ideología de género se empezara a aplicar en otras áreas del conocimiento, pues es el fin de la civilización humana. La ideología de género no rechaza la falta de fundamentos que hay en un hombre para ostentarse como una mujer, porque se centra en la visión o en la explicación particular o en la interpretación que hace ese individuo de sí mismo. Eso solo puede conducir a razonamientos erróneos, a cometer injusticias, cometer muchas injusticias porque se determina quién es el opresor y quién es el oprimido, y de esa categoría decir, bueno, pues sí, a lo mejor esta mujer privó de la vida a un hombre, pero ese hombre debió de hacer algo con su comportamiento que la habría incomodado. Nos vamos dando cuenta entonces de los peligros de la ideología de género. La injusticia, la criminalización de un grupo poblacional o de un grupo con determinado comportamiento o orientación sexual, sí, también lo hace la ideología de género. Es una ideología de mucha discriminación, con falta de seriedad y objetividad. Por eso yo creo que ha sido incapaz la ideología de género de explicar el mundo. Es incapaz de explicar el mundo. Es incapaz de anticiparse a lo que va a pasar o explicar algo que ya ocurrió, como por ejemplo el triunfo en los Estados Unidos de Donald Trump. Es incapaz de crear políticas sociales que brinden una mayor armonía o soluciones para satisfacer necesidades en el mundo. Antes que tratar de solucionar o atender las necesidades humanas, se centra en inventarse otras necesidades que no son prioritarias. No nos da algo útil con lo cual podamos trabajar. La ideología de género no es una ciencia que pueda generar principios objetivos que se puedan aplicar a la producción, no sé, de alimentos, de zapatos, de automóviles. Pues no vamos a encontrar que en la ideología de género nos diga, si aplicas estos criterios,
vas a tener mayores ganancias, vas a tener una producción mayor, de mayor calidad y a menor costo. No nos va a enseñar eso la ideología de género tampoco. Y no se trata de ser economicista, pero también es importante decir que donde se ha aplicado la ideología de género en el sector empresarial genera muchos problemas. No nos sirve como teoría de base entonces para explicar el mundo, porque en ambientes que no están controlados, y digo fuertemente controlados o regularizados por esa ideología, pues no, muchas cosas se van a seguir saliendo del esquema. No todos los hombres odian y agreden a las mujeres, ni tienen esa fijación o esa situación por comportamiento natural, como predica la ideología de género. En otros tiempos hubo mujeres poderosas, las mujeres más poderosas del mundo, y no estaban en una sociedad progresista, no estaban en una sociedad regida por la ideología de género, sino por el cristianismo. Una mujer presidente no es garantía de nada para las demás mujeres. Es ella la que llega al poder, es ella la que llega a esos privilegios, y el hecho de que sea mujer o no mujer le es indistinto con relación a si es una delincuente, a si es una persona capacitada o preparada, o si no lo es. El agresor de una mujer puede ser otra mujer o un grupo de mujeres sin vinculación con una autoridad o coacción masculina que esté detrás como artífice. Eso también lo llega a negar la ideología de género, y por tanto pues encontramos una ideología que es muy incapaz ya no solamente de explicar la realidad, sino de aceptarla. Es como si se pusieran una venda en los ojos, si cerraran los ojos a muchas realidades que ellos no pueden aceptar, que ellos no pueden tolerar. Las reglas o leyes básicas con que se define pues prácticamente, ¿cómo decirlo?, al instante las conclusiones que arriban los supuestos analistas de género, que puede ser cualquiera, porque yo no he visto a alguien que diga exactamente tener una metodología científica para hacer esos razonamientos de género. Más bien son discursos políticamente sesgados a darle una explicación o a darle una justificación ideológica de género a la realidad. Lo que vemos es que las leyes o reglas son tan básicas, tan simplistas, tan superficiales, que me parece que han significado que se ha condicionado la universidad a abrazar un credo que dista mucho de lo que es la actividad académica, que es pues utilizar el método científico, ¿no? Tengo yo mi teoría, la analizamos, se confirma con los hechos, no se confirma con los hechos, puedo reproducir en situaciones o en condiciones controladas en algunos casos algún fenómeno social. Sería eso entonces algo importante, pero aquí no se ve eso. La ideología de género no lo hace. La visión de ideología de género es capaz de desechar la evidencia objetiva empírica de la economía, de la biología, de la cultura, si éstas parece que le estorban para sustentarse, para mantenerse como el centro del acontecer. Entonces estamos viendo que si todo si fuera determinante o se quisiera enseñar con relación a ideología de género, pues estamos teniendo un problema muy grave, porque se está empobreciendo la visión académica, se está empobreciendo la visión de los fenómenos y de los cambios tecnológicos, sociales, que no radican en el género, no radican en ello. Me parece que es una evolución del cuento de la lucha de clases de Carlos Marx, que él es el que formalmente abre el odio de sexos. El odio de clases no es el motor del progreso social. Podríamos decir que la lucha de clases es simplemente un incidente que se da en ciertas relaciones laborales y que por lo general termina destruyendo tanto la fortuna del negocio y la fortuna del empresario como el futuro de los trabajadores. Entonces, algo tan simple, en serio, nadie nunca lo pudo ver. Nadie pudo ver que el corazón de la teoría marxista es inválido en todos sus aspectos, que no sirve para explicar ni para mejorar la vida de los trabajadores. Nadie lo pudo ver. Yo creo que sí lo vieron, pero aquellos que se dedicaron a denunciarlo fueron descalificados por toda esta gran acumulación de capital que se invierte
en que el marxismo siga siendo la principal materia de instituciones educativas, o al menos una variante de ideologías ligadas al marxismo. Este había sido un comportamiento típico del marxismo, algo no funciona y entonces para justificarse dicen que no se siguió bien la receta del marxismo. Llegados a este punto de una militancia prejuiciada, por no decir de una militancia fanática, porque son verdaderos creyentes en el marxismo o en la ideología de género, pues son capaces de afirmar que la Unión Soviética fue capitalista, que Venezuela y Cuba son capitalistas y que por eso no funcionan y hay pobreza en esos lugares. Pero intentarán decirnos otra vez que es necesario, pese al fracaso mundial que ha significado, intentar nuevamente establecer el modelo comunista. Con otras palabras, con otros nombres, seguramente. Un movimiento utópico, es decir, irrealista, irreal. La ideología de género reclama ser algo así. El voto de confianza, pero sin que ella nos dé ningún resultado. Igualmente, esta pseudociencia de género, porque en realidad es a lo que aspiraban ostentarse como la ciencia del género, puede llevarnos a caminos muy oscuros de fracaso, que finalmente ha pasado muchas veces. La gente ha rechazado grandes errores, que está cometiendo grandes errores, por negarse a reformular su teoría base, su creencia base. Como cuando hacían teorías sobre el éter. Pasó mucho tiempo, siglos, y la gente estaba convencida de que existía el éter. Y pasó mucho tiempo, probablemente consultando algunas fuentes, se cree que hasta el año de 1887 la gente seguía firmemente creyendo en la existencia del éter. La creencia del éter dicen que habría sido refutada, aunque no aceptado por todos, porque yo creo que si buscamos en el mundo, todavía pueden haber personas que auténticamente crean que existe el éter. Bueno, pues el caso es de Michelson-Morley y la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein habrían rechazado la existencia del éter. Definitivamente, pero desde 1887 se empezó a considerar que eso no existía. Luego tenemos el caso de otros errores que han dominado la visión del mundo, como por ejemplo la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur. Este famoso químico francés, pues todo lo quería explicar con base a los gérmenes, decía que todas las enfermedades surgían de los gérmenes y esto dejaba sin poder explicar múltiples enfermedades que tenían otro origen, como por ejemplo la desnutrición. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se pudiera el mundo científico desvincular de esa creencia o de esa histeria por los gérmenes. Y hasta la fecha no se ha logrado desvincular completamente de esa creencia. Y entonces encontramos todavía algunas cosas que incluso está prohibido decir. Porque si yo explico aquí algo que es muy grave, pues lo más seguro es que me censuren por considerar que esos son temas que pueden poner en riesgo a muchas personas. Entonces tenemos otras cosas que, por ejemplo, las sangrías. En la antigua supuesta medicina medieval, la gente pensaba que iban a encontrar la salud, que iban a encontrar pues mejoría haciendo heridas en pies y manos, cuando en realidad eso era perjudicial para los enfermos. Y estas personas estuvieron durante muchos años convencidos de que haciéndoles heridas a las personas se iban a curar de sus enfermedades, cuando la realidad de las cosas es que algunas veces el paciente se recuperaba pese al daño que le estaban haciendo con esas sangrías. Así ocurre muchas veces. O sea, el ser humano es difícil que pueda abandonar una creencia. Otra podría ser la tierra plana. O sea, la tierra plana ya fue completamente refutada. Pero si analizamos en la actualidad nos vamos a encontrar con gente que va a seguir insistiendo en que la Tierra es plana por más evidencias que se les presenten. Incluso si ellos tienen o adquieren su propio material, un globo con el cual poder ver
desde la altura, la curvatura de esta Tierra, que tampoco es redonda, pero es un elipsoide, también podrían tener dificultades para aceptar lo que están viendo ellos, para aceptar lo que ellos mismos están contemplando. Entonces, es entonces difícil saber cuándo podremos exactamente desvincular la ideología de género, al menos de las antiguas instituciones educativas, porque para una universidad representa mucho en cuanto a dinero, en cuanto a ingresos para poderse mantener, tener esos cursos o esas opiniones de género. Porque quienes lo están patrocinando es lo mismo. O sea, el dinero que se da a esas instituciones educativas tiene mucho su origen en multimillonarios que no sé si creen en la ideología de género, pero quieren que se siga impartiendo esa doctrina. Una doctrina que yo particularmente tengo el entendido de que es como un sabotaje para el progreso de las naciones. Pero eso obviamente que tendremos que analizarlo en otra ocasión. Es entonces, probablemente ya hay personas que han estado muy adelantadas a su tiempo y saben que algo no está bien, saben que algo no tiene ningún fundamento, pero por el poder de una élite que tiene autoridad, que es autoritaria, puede seguirse manteniendo una creencia anticientífica. Porque en este momento, como les he explicado, hay negocios de billones de dólares que me impiden a mí decirles que algo que se cree que ha existido por siglos y que sería la causa de muchos problemas de salud, pues realmente no tiene un fundamento real o tiene una explicación muy distinta, y esa causa no sería la que todo el mundo cree. La que generalmente se difundió como causa de esos males. Entonces, pues la ideología de género no tiene la necesidad, no tiene la obligación, no ha sentido eso, de brindar resultados, porque siempre ha tenido garantizada una fuente de dinero, una fuente financiera que le ha puesto ahí, en el corazón de las universidades, como oposición incluso a otras doctrinas. Entonces, el ser humano, que se rige en muchos sentidos por sus prejuicios, por sus creencias, por sus odios personales, por sus fobias, ahí la ideología de género dijo: puedo hacerme un camino, y particularmente un camino y un espacio en personas con mucho resentimiento. Es una forma de ver el mundo supersticiosa, ¿sí? Así como la mayoría de las supersticiones que no tienen fundamento, que no dan resultados, pero es un placebo, ¿no? Es algo que las personas quieren asumir que tiene algún resultado o que les da algún beneficio. No sabemos en qué aspecto. Se necesita mucho tiempo para dejar ciertas creencias infundadas como las que acabo de mencionar. Las universidades que van en decadencia por gastar mucho tratando de captar más y más personas interesadas en programas de género o donadores que les den recursos para seguir promocionando la ideología de género, pues van a seguir abiertos a eso porque no han logrado una forma de presentar el conocimiento científico de una forma atractiva a la sociedad. Les ha faltado mucho eso. Los estudios de género, como ya he explicado, no tienen mercado laboral. Y esa es una de las cosas más fuertes a las que se enfrentan estas personas. Los discursos de género, puedes escucharlo probablemente unos 5 minutos en una estación de radio, puedes ver la opinión de alguien en un plato de televisión, pero más allá de eso, ¿dónde va a trabajar un experto en género? No vemos que haya en el periódico una oferta de trabajo, se solicita urgentemente experto en ideología de género para eliminar las diferencias opresivas que existen en una empresa. No vamos a encontrar esa clase de cosas. Hay un mercado laboral que sí se abrió con relación a la ideología de género, pero es para combatir las consecuencias nefastas de la ideología de género. En muchas empresas se han abierto espacios
para que licenciados en Derecho se ocupen a la defensa de las empresas, porque se han incrementado con la ideología de género muchas denuncias contra empresas por sumas muy fuertes de dinero, por supuesta discriminación en relación al sexo, la autopercepción y la orientación sexual. Y entonces el trabajo se da no para los ideólogos de género, sino para los profesionales del derecho que se defienden de todas estas denuncias, en su mayoría fáciles de tumbar porque son muy poco fundamentadas. Entonces, no es una cosa que sea provechosa. La ideología de género no es una cosa que nos sirva para explicar la realidad, y cae entonces como que en el ámbito de las supersticiones, dígase como por ejemplo echar las cartas, ¿no? O leer los caracoles. Pues es un grupo de personas que saben más o menos cómo acomodar determinados fenómenos con palabras rimbombantes a decir que es la clave o la perspectiva de género, clave de género, la base de todos los acontecimientos sociales, que es algo muy fácil, muy pero muy fácil de refutar porque no tiene sustento en la realidad objetiva.